Relatos del lado oscuro. Presenta El entierro de las ratas. Adaptación del relato original de Bram Stoker. Si abandona París por la carretera de Orleans y gira a la derecha, se encontrará en un distrito algo salvaje y nada placentero. Por todos lados se alzan grandes montones de basura. Cada ciudad tiene sus instituciones peculiares, creadas para sus propias necesidades, y una de las más notables instituciones de París es su población de traperos. A primera hora de la mañana pueden verse colocadas en la mayoría de las calles grandes cajas de madera con la basura acumulada del día anterior. Alrededor de estas cajas se reúnen y circulan escuálidos hombres y mujeres cuyas herramientas del oficio consisten en un burdo saco o cesto colgado del hombro y un pequeño rastrillo con el cual examinan minuciosamente la basura. El París de 1850 no era como el París de hoy. Sin embargo, algunas cosas que no han cambiado son esos distritos donde se recoge la basura. La basura es basura en todo el mundo, en todas las épocas. En consecuencia, el viajero que visita los alrededores de Montrouge parece retroceder sin ninguna dificultad al año 1850. En ese año yo estaba en París. Estaba muy enamorado de una joven dama. Aunque correspondía a mi pasión, cedía de tal modo a los deseos de sus padres que había prometido no verme ni cartearse conmigo durante un año. Y también me había visto obligado a acceder a estas condiciones bajo la vaga esperanza de la aprobación paterna. Durante el tiempo de prueba, había prometido permanecer fuera de París y no escribirle a mi amor hasta que hubiera transcurrido el año. Por supuesto, el tiempo me pesaba horriblemente. No había nadie de mi familia que pudiera hablarme de Alice, y nadie de su propia familia tenía, lamento decirlo, la suficiente generosidad como para enviarme siquiera alguna palabra de aliento relativa a su salud y bienestar. Pasé 6 meses vagando por Europa, pero como no podía hallar una distracción, decidí ir a París, donde al menos estaría al alcance de cualquier llamada de Londres en caso de que la buena suerte me reclamara antes de terminar el plazo. Siempre estaba conmigo la torturante ansiedad de que algún accidente pudiera impedirme mostrarle a Alice que, durante el largo periodo de prueba, había sido fiel a su confianza y a mi amor. Así, cualquier aventura que emprendí tenía en sí misma un intenso placer, porque estaba cargada de posibles consecuencias. Relatos del lado oscuro. Como todos los viajeros, agoté los lugares de mayor interés al primer mes de mi estancia. Luego me sentí impulsado a buscar diversión allá donde pudiera. Mi vagabundeo me llevó cerca de Montrouge y vi que por allí se extendía un país tan poco conocido como el que rodea las fuentes del Nilo Blanco. Decidí investigar filosóficamente a los traperos, su hábitat, su vida y sus medios. El trabajo era desagradable, difícil de realizar y con pocas esperanzas de una recompensa adecuada. Sin embargo, pese a la razón, prevaleció la obstinación y entré en mi nueva investigación con más energía de la que hubiera usado para conseguir otro fin más valioso o digno de estima. A última hora, en una tarde de septiembre, entré en la ciudad de la basura, decidido a rastrear la basura hasta su última localización. El lugar era evidentemente la morada de un buen número de pepenadores, porque había un orden en la formación de los montículos de basura al lado de la carretera. Mientras avanzaba, vi detrás de los montículos algunas formas que iban de aquí para allá, vigilando con interés la aparición de cualquier extraño. Finalmente llegué a lo que parecía una pequeña ciudad de traperos. Había varias chozas con paredes de cañas recubiertas con mortero de barro y con techos de paja, hechos de los residuos de los establos, lugares a los que uno no desearía entrar bajo ningún concepto. En medio de esas cabañas había una de las más extrañas adaptaciones que jamás haya visto. Un inmenso y viejo guardarropa de Carlos VII que había sido convertido en una morada. La mitad abierta del guardarropa era una sala de estar de 1,20 m por 1,80 m, donde se sentaban fumando sus pipas alrededor de un brasero de carbón no menos de 6 viejos soldados de la Primera República, con sus uniformes arrugados y deshilachados. En el otro lado se había habilitado una cama hecha con trapos y paja. Los hombres me miraron con curiosidad cuando pasé, y cuando les devolví la mirada vi que unían sus cabezas en una susurrada conferencia.
No me gustó en absoluto el aspecto de todo aquello, porque el lugar era muy solitario y los hombres tenían un aspecto muy villano. De todos modos, no vi ninguna causa para tener miedo y seguí adelante. El camino era tortuoso y tras avanzar en semicírculos no tardé en sentirme confuso con respecto a los puntos cardinales. Al doblar la esquina de un montículo, vi sentado sobre un montón de paja a un viejo soldado con una deshilachada chaqueta. Cuando pasé por su lado, el viejo ni siquiera alzó la vista hacia mí, sino que miró al suelo, con persistencia. Pensé que una vida de duras batallas podía acabar con la curiosidad de un hombre. Cuando hube dado algunos pasos más, sin embargo, miré bruscamente hacia atrás y vi que su curiosidad no estaba muerta, porque el veterano había alzado la cabeza y me estaba mirando. Cuando me vio mirar, le bajó la cabeza y sin pensar más en él seguí mi camino, satisfecho de que hubiera un extraño parecido entre aquellos viejos guerreros. Poco después hallé a otro viejo soldado en las mismas condiciones. Él tampoco reparó en mí cuando pasé por su lado. Se hacía tarde y empecé a pensar en volver sobre mis pasos, así que di la vuelta para regresar, pero no pude decidir cuál de todos los caminos debía tomar. Deseé ver a alguien a quien pudiera preguntarle el camino, no a un veterano, pero no vi a nadie. Después de recorrer alrededor de 200 metros, vi un techo con 3 paredes. Supuse que era un lugar de clasificación y distribución. Dentro había una vieja mujer, arrugada y encorvada. Relatos del lado oscuro. «Hey, disculpe, señora, ¿podría decirme cómo puedo salir de aquí?» Inmediatamente, la anciana inició una conversación. Pensé que con ella podría reunir detalles sobre la historia de los traperos parisinos, pues parecía como si fuera uno de los más antiguos habitantes del reino de la basura. Uy, señor, yo hacía calceta mientras me sentaba cada día ante la guillotina. Fui revolucionaria. Estuve en la toma de la Bastilla. Oh, pero seguramente usted está cansado de estar de pie. Venga, venga, siéntese en este taburete. Solo tiene un poco de polvo. Dije que lo sacuda para usted. Gracias, señora. Ese que usted ve es Pierre. Él puede contarle las historias que desee. Pues Pierre estuvo en todas partes, desde la Bastilla hasta Waterloo. Venga, Pierre, siéntese con nosotros. Nos sumergimos en un mar de reminiscencias revolucionarias. El lugar estaba lleno de todo tipo de curiosos objetos de madera y de muchas otras cosas que hubiera deseado que estuviesen muy lejos. En una esquina había un montón de trapos que parecían moverse por la cantidad de bichos que contenían, y en la otra un montón de huesos cuyo olor estremecía un poco. De tanto en tanto, al mirar aquellos montones, podía ver los relucientes ojos de algunas de las ratas que infestaban el lugar. Pero lo que tenía peor aspecto era una vieja hacha de carnicero con un mango de hierro manchado con coágulos de sangre apoyada contra la pared. De todos modos, estas cosas no me preocupaban mucho. La charla de los dos viejos era tan fascinante que seguí y seguí hasta que llegó la noche. Al cabo de un tiempo, empecé a intranquilizarme. No podía decir cómo ni por qué, pero de alguna forma no me sentía satisfecho. La intranquilidad es un instinto y una advertencia. Las facultades psíquicas son a menudo los centinelas del intelecto, y cuando hacen sonar la alarma, la razón empieza a actuar, aunque quizá no conscientemente. Empecé a tomar conciencia de dónde estaba y de lo que me rodeaba, y a preguntarme cómo actuaría en caso de ser atacado. Y luego estalló bruscamente en mí el pensamiento, aunque sin ninguna causa definida, de que estaba en peligro. Me quedé quieto, porque sabía que 4 ojos astutos o más estaban sobre mí. Dios mío, qué horrible pensamiento. Toda la choza podía estar rodeada por villanos. Podía estar en medio de una pandilla de desesperados, como solo medio siglo de revoluciones periódicas puede producir. Con la sensación de peligro, mi intelecto y mis facultades de observación se agudizaron y me volví más cauteloso que de costumbre. Me di cuenta de que los ojos de la vieja estaban dirigiéndose constantemente hacia mis manos. Las miré también y vi la causa. Mis anillos. En el dedo meñique de mi izquierda llevaba un gran sello. En la derecha un buen diamante. Pensé que si había allí algún peligro, mi primera precaución era evitar las sospechas. Relatos del lado oscuro. Seguramente encuentra de todo en la basura
Y ni se diga de las alcantarillas. Hasta joyas debe encontrar por ahí. ¿Usted sabe de joyas, señora? Sí, un poco. Mire este anillo. ¿Qué opina de él? Acerque la mano. Así no puedo verlo bien. Perdón. Deje que me lo quite. Así lo verá mejor. Una malvada luz iluminó el rostro de la mujer cuando tocó el anillo. Me lanzó una furtiva mirada tan rápida como el destello de un rayo. Mientras tanto, el viejo miraba fijamente a la parte delantera de la choza, rebuscando en sus bolsillos un poco de tabaco y una pipa. Aproveché el momentáneo descanso de los inquisitivos ojos sobre mi rostro para mirar cuidadosamente a mi alrededor, ahora sombrío. Todavía estaban allí todos los montículos de variada y apestosa asquerosidad. La terrible hacha manchada de sangre estaba apoyada contra la pared, y por todas partes, pese a la escasa luz, destellaba el refulgir de los ojos de las ratas. Aquellos ojos parecían más grandes y brillantes y ominosos de lo normal. Por un instante, pareció como si se me parara el corazón, y me sentí presa de aquella vertiginosa condición mental en la que uno siente una especie de embriaguez espiritual, y como si el cuerpo se mantuviera erguido tan solo en el sentido de que no hay tiempo de caer antes de recuperarte. Luego, en otro segundo, la calma regresó a mí, una fría calma, con todas las energías en pleno vigor, con un autocontrol que sentía perfecto con todas mis sensaciones e instintos alertas. Ahora sabía toda la extensión del peligro, era vigilado y estaba rodeado de gente desesperada. Ni siquiera podía calcular cuántos de ellos estaban tendidos allí en el suelo, detrás de la choza, aguardando el momento para atacar. Yo me sabía grande y fuerte, y ellos lo sabían también. Este es un espléndido anillo, ciertamente. Un hermoso anillo. Oh, sí. Hubo un tiempo en que yo tuve anillos así. Montones de ellos. Y brazaletes y pendientes. Oh, porque en aquellos espléndidos días yo era la reina del baile. Pero ahora me han olvidado. Me han olvidado. En realidad nunca han oído hablar de mí. Quizás sus abuelos sí me recuerden. Al menos algunos de ellos. Tenga su anillo. No, déjeme verlo a mí, por favor. ¡Claro! No se lo entregue a Pierre. Pierre es excéntrico. Pierde las cosas. Y es un anillo tan hermoso. Tú cállate, zorra. Espere. Tengo que contar algo acerca de un anillo. Una vez perdí un anillo. Un hermoso aro de diamantes que había pertenecido a una reina. Y que me fue entregado por un recaudador de impuestos. Que después se cortó la garganta porque yo lo rechacé. Pensé que debía de haber sido robado y entre todos lo buscamos, pero no pudimos hallar ningún rastro. Vino la policía y sugirió que debía de haber ido a las alcantarillas. Bajamos, yo con mis finas ropas, porque no les iba a confiar a ellos mi hermoso anillo. Desde entonces sé mucho más sobre las alcantarillas y sobre las ratas también. Pero nunca olvidaré el horror de aquel lugar, lleno de ojos llameantes. Bien, bajamos debajo de mi casa. Buscamos la salida de la alcantarilla y allá, en medio de las inmundicias, hallamos mi anillo y salimos. Vaya, qué suerte tuvo. Sí, pero también hallamos algo más antes de salir. Cuando nos dirigíamos hacia la salida, un montón de ratas de alcantarilla, humanas esta vez, vino hacia nosotros. Dijeron a la policía que uno de ellos había ido a las alcantarillas, pero no había regresado. Había ido solo un poco antes que nosotros y, si se había perdido, no podía estar muy lejos. Pidieron que les ayudaran, así que volvimos. Intentaron impedir que fuera con ellos, pero insistí. Era una nueva experiencia. No habíamos ido muy lejos cuando tropezamos con algo. Había muy poca agua y el fondo de la alcantarilla estaba lleno de ladrillos y residuos. Había luchado incluso cuando su antorcha se apagó, pero eran demasiadas para él. No les había durado mucho.
Los huesos todavía estaban calientes, pero completamente limpios. Incluso habían devorado a sus propias muertas y había huesos de ratas junto con los del hombre. Los hombres se lo tomaron con tranquilidad y bromearon sobre su camarada cuando lo hallaron muerto. ¡Bah! ¿Qué más da? ¿Vivo o muerto? Oiga, ¿y no tuvo usted miedo? ¿Miedo? ¿Yo miedo? Pregúntale a Pierre. Entonces era más joven y, mientras recorría aquella horrible alcantarilla con su pared de ansiosos ojos, siempre moviéndose más allá del círculo de la luz de las antorchas, no me sentí tranquila. Sin embargo, avancé por delante de los hombres. Así es como lo hago siempre. Nunca he dejado que los hombres vayan por delante de mí. Todo lo que deseo es una oportunidad y un medio. Y ellas lo devoraron. Se lo llevaron todo, excepto los huesos. Y nadie se enteró. Nadie oyó ningún sonido. Con esa risa de satisfacción, supe que mi muerte estaba sentenciada y que los asesinos solo aguardaban el momento apropiado para su realización. Pude leer entre las líneas de su espeluznante historia las órdenes a sus cómplices. «Esperen», parecía decirles, «yo daré el primer golpe. Encuentren las armas para mí y yo hallaré la oportunidad. No escapará, manténganlo tranquilo y todo irá bien. No habrá ningún grito y las ratas harán su trabajo». La noche estaba llegando. Lancé una furtiva mirada por la choza. Todo seguía igual. Vaya, qué oscuro. Pierre, enciende la lámpara como un buen chico. Ahora la enciendo. Esa no, estúpido. Esa no. La linterna. Bueno, de acuerdo. La buscaré entonces. ¡La linterna! ¡La linterna! ¡Oh! Esa es la luz más útil para nosotros los pobres. La linterna fue la amiga de la revolución. Es la amiga del trapero. Nos ayuda cuando todo lo demás falla. Apenas había acabado de pronunciar la última palabra cuando hubo una especie de crujido. Algo se arrastró sobre el techo. De nuevo creí leer entre líneas sus palabras. Con eso de la linterna había querido decir: «Uno de ustedes suba al techo con un nudo corredizo y estrangúlelo cuando pase si es que dentro fracasamos». Cuando miré por la abertura, vi el lazo de una cuerda silueteado contra el cielo. Estaba realmente rodeado. Pierre no tardó en hallar la linterna. Mantuve los ojos fijos en la vieja. Pierre procedió a encender la luz, y al destello de la chispa vi a la vieja alzar del suelo a su lado, donde había aparecido misteriosamente, y luego ocultar en los pliegues de su ropa un cuchillo de carnicero largo y afilado. Trae aquí la linterna, Pierre. Colócala en la entrada donde pueda verla. ¡Qué hermosa es! Aleja de nosotros la oscuridad. Es perfecta. Perfecta para ella y sus propósitos. Arrojaba toda su luz sobre mi rostro, dejando en la penumbra los rostros de Pierre y de la mujer. Sentí que el momento de la acción se aproximaba, pero ahora sabía que la primera señal y movimiento procedería de la mujer, así que la vigilé a ella. Estaba totalmente desarmado, pero ya había decidido qué hacer. Al primer movimiento, agarraría el hacha de carnicero del rincón y me abriría paso hacia afuera. Al menos moriría luchando. Eché una mirada a mi alrededor para fijar su lugar exacto, a fin de no fallar. Buen Dios, había desaparecido. Todo el horror de la situación cayó sobre mí. Alice sufriría infaliblemente. O bien me quedaría un falso, o seguiría amándome durante mucho tiempo después de que me hubiera perdido para ella y para el mundo, y así su vida se vería destrozada por la decepción y la desesperación. La vieja mujer me estaba observando como un gato observa a un ratón. Tenía su mano derecha oculta en los pliegues de su ropa, aferrando el cuchillo. Tuve la sensación de que si hubiera visto alguna inquietud en mi rostro, hubiera saltado sobre mí como una tigresa. Miré a la derecha. Había algunas formas sombrías, inmóviles, pero alertas y en guardia. Tenía pocas posibilidades en aquella dirección. En momentos de gran excitación y gran peligro, la mente trabaja muy rápido. En un instante abarqué toda la situación. Vi que el hacha había sido retirada a través de un pequeño agujero. Un verdugo aguardaba tendido en el techo.
listo para ahorcarme con su cuerda si yo conseguía escapar de la daga de la vieja bruja. Delante, el camino estaba guardado por no sabía cuántos vigilantes, y en la parte de atrás había una hilera de hombres. Si tenía que ser alguna vez, que fuera ahora. Con un repentino salto, girando la cabeza hacia un lado y protegiéndome con las manos, con el instinto de lucha de los antiguos caballeros, pronuncié el nombre de mi dama y me lancé contra la pared de atrás de la choza. Pese a lo muy atentos que estaban, lo repentino de mi movimiento sorprendió tanto a Pierre como a la vieja. ¡No! ¡Alcáncenlo! Continuamos con El entierro de las ratas, de Bram Stoker. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.